¿Qué se necesita para sumergirse voluntariamente en una pesadilla? Imagina esto. Estás atado a la cabina de un avión de combate con décadas de antigüedad. ¿Tu misión? Penetrar 640 kilómetros en territorio hostil. Evitar una red de defensa aérea de $1.000 millones diseñada para aniquilar cualquier cosa en el cielo. Destruir activos estratégicos que valen más que países pequeños y, de alguna manera, regresar con vida. La mayoría de los estrategas militares lo llamarían suicidio, una imposibilidad táctica, una sentencia de muerte envuelta en combustible de aviación y falsas esperanzas. Pero aquí está la paradoja que quita el sueño a los comandantes militares. A veces, las misiones más imposibles son las únicas que vale la pena intentar, porque cuando luchas por sobrevivir, cuando el futuro de tu país pende de un hilo, imposible se convierte en otra palabra para necesario. Esto no es ficción de Hollywood. Esto no es un videojuego. Esta es la historia real de un solo piloto, una máquina herida y 11 minutos que lo cambiaron todo. Una historia donde el coraje de una persona le costó miles de millones a un adversario, donde la tecnología obsoleta derrotó a los sistemas de vanguardia y donde sobrevivir significó elegir entre diferentes formas de morir. Lo que estás a punto de presenciar es la anatomía de lo imposible, la precisión quirúrgica de la desesperación, la fría matemática de la guerra, donde un error significa que no tienes una segunda oportunidad. Simplemente dejas de existir. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda a que el canal crezca. Ahora, déjame llevarte dentro de la cabina de ese vuelo imposible. El reloj dio las 3:18 de la mañana del 12 de noviembre de 2025, cuando un infierno de proporciones bíblicas iluminó la oscuridad del aeródromo de Angles 2 en las profundidades del territorio ruso. La enorme bola de fuego no fue un accidente, fue precisión, fue calculada. Fue lanzado por un solitario MiG-29 ucraniano que portaba 2 bombas guiadas de precisión que aniquilaron instantáneamente a 5 bombarderos estratégicos. Una asombrosa pérdida de $2.500 millones en un abrir y cerrar de ojos. Y todo esto ocurrió mientras un sofisticado sistema de defensa aérea, S-400, valorado en $1.200 millones, vigilaba y no vio nada. Esta es la crónica de ese vuelo de 11 minutos. Un viaje que desafió toda doctrina táctica, rompió todas las reglas de combate y de alguna manera triunfó contra todo pronóstico. En las profundidades de una instalación militar reforzada cerca de Sunumi, las turbinas gemelas de un viejo MiG-29 rugieron al encenderse. Cada motor RD-30 y 3MK generaba más de 8.600 kilogramos de empuje bruto, impulsando la aeronave hacia el gélido aire matutino de 2,5 grados. Durante exactamente 3 segundos, el piloto, cuyo indicativo era Ghost, dominó los cielos. Luego, deliberadamente, se convirtió en algo completamente distinto. Se volvió invisible. Ghost empujó la palanca de control hacia adelante, forzando a su avión a un descenso vertiginoso hasta que su altímetro de radar emitió un grito de protesta a solo 50 metros sobre el terreno. Esto no era volar, era una caída controlada con un propósito. Para evadir la mirada penetrante de la red de radar de alerta temprana, Voronezh DM de Rusia ejecutó un viraje brusco, comprometiéndose a un desvío de 193 kilómetros que rozaba peligrosamente la frontera bielorrusa. Dentro de su estrecha cabina, la disciplina reinaba suprema. Sin emisiones de radar, sin transmisiones de radio, Ghost operaba en absoluto silencio electromagnético, invisible a los sensores electrónicos, pero perfectamente consciente de todo lo que le rodeaba.
Su sistema de navegación no era una tecnología dependiente de satélites, vulnerable a interferencias. Era una maravilla de guía inercial de ingeniería ucraniana. Imagine los sensores de movimiento de su teléfono inteligente, pero diseñados con los estándares de precisión de la cohetería aeroespacial. Este sistema podía mantener una precisión de 10 metros después de atravesar 640 kilómetros de espacio aéreo hostil. En la suave luminiscencia verde de su pantalla de visualización frontal, la computadora de navegación trazó su ruta, una serie de puntos de referencia cuidadosamente trazados siguiendo el sinuoso curso del río Volga. Entonces, la información del objetivo se materializó ante sus ojos. 5 señales térmicas distintivas se agrupaban dentro de un refugio de hormigón armado con paredes de 50 centímetros. 5 bombarderos estratégicos Tu-90 y 5, cada uno una plataforma de destrucción de 188 toneladas, cada uno capaz de lanzar 16 misiles de crucero X-101. El valor combinado almacenado en ese único hangar superaba los $2.500 millones, capital suficiente para comprar 3.000 residencias familiares en Florida. Pero alcanzar ese objetivo significaba atravesar lo que los pilotos militares llaman, con tristeza, el Valle de la Muerte. En la pantalla táctica del Ghost, la amenaza aparecía como un enorme círculo carmesí con un radio de 400 kilómetros. La zona de aniquilación de una batería de defensa aérea 400, apodada Gravestone por las fuerzas de la OTAN. Sus sistemas de radar de matriz en fase podrían rastrear simultáneamente 300 objetivos separados y guiar misiles hipersónicos viajando a Mach 14 hacia su destrucción. Amenazas más cercanas salpicaban el paisaje. Equipos portátiles de defensa aérea, Igla apostados en los tejados, con sus buscadores infrarrojos lo suficientemente sofisticados como para distinguir entre bengalas y auténticos escapes de motor. Aquí es donde la brillantez táctica ucraniana se reveló. No se trataba de un asalto masivo, era una guerra quirúrgica. 3 instrumentos. Un cirujano. El primer instrumento era un UAV Shahed que volaba 12 millas en paralelo a la posición de Ghost, su explorador avanzado, sus ojos electrónicos, listo para transmitir las coordenadas GPS de precisión finales directamente a las bombas en el momento crucial. El segundo, situado a 80 kilómetros detrás de él, en territorio ucraniano seguro, era una estación de guerra electrónica Bukovel AD, su camuflaje digital, que emitía señales de interferencia con saltos de frecuencia 1000 veces por segundo, diseñadas para dar a los potentes procesadores del S-400 un ataque computacional. El tercer instrumento era el propio Ghost, usando el río Volga como su espada. El plan táctico se basaba en volar dentro del valle del río, donde la densa niebla y el vapor de agua dispersarían su firma térmica, dificultando exponencialmente que los buscadores infrarrojos lograran una localización fiable. Todo marchaba a la perfección, hasta que dejó de serlo. Un repentino rayo de luz surgió de un puesto de control junto al río. Ghost no lo pensó. Reaccionó por puro instinto. Un brutal giro de 9G a babor, su cuerpo aplastado bajo fuerzas 9 veces superiores a su peso. El misil Igla, buscando el fantasma de donde había estado microsegundos antes, se adentró sin causar daño en la oscuridad. Había sobrevivido. Pero la columna de humo y fuego del misil contaba una historia diferente. Esa columna de 20 metros de humo y fuego era una baliza, una flecha luminosa que apuntaba hacia abajo desde el cielo, anunciando su presencia a todos los sistemas de defensa dentro del alcance visual. Una batería Panzir-1, previamente inactiva, se despertó repentinamente. Ghost pisó a fondo el acelerador, acelerando a 740 kilómetros por hora. Ya no volaba simplemente.
Era un espectro que rozaba las aguas color obsidiana del Volga. El tono constante de advertencia del altímetro de radar se convirtió en su metrónomo, su salvavidas. Esa altitud de 50 metros era la estrecha diferencia que separaba la supervivencia de un impacto catastrófico. Estaba convirtiendo el terreno en un arma. Los diques del río y las imponentes líneas de transmisión eléctrica creaban interrupciones intermitentes en la línea de visión hacia las instalaciones de radar rusas cada 8 o 10 segundos, parpadeando en sus pantallas como una luz estroboscópica táctica. A kilómetros de distancia, en un centro de mando fortificado, un operador ruso del S-400 miraba su pantalla con creciente frustración. El sistema ucraniano Bukovel-AD funcionaba magníficamente, inundando su consola con docenas de señales fantasma, una tormenta digital de objetivos falsos. Siguiendo el procedimiento operativo estándar, autorizó el lanzamiento de un misil interceptor 48N6DM de $2 millones hacia la señal del objetivo más probable. Lo vio surcar el cielo nocturno y detonar en una atmósfera vacía. Acababa de gastar un misil que valía más que una flota de vehículos de lujo en engaños electrónicos ucranianos. Mientras tanto, la verdadera amenaza emergía de una dirección inesperada: el suelo. La columna de humo del lanzamiento inicial del Igla había alertado a todos los equipos portátiles de defensa aérea apostados a lo largo del corredor fluvial. Desde el tejado de una fábrica, 3 columnas de humo estallaron casi simultáneamente. 3 misiles Igla convergieron hacia él desde 3 vectores diferentes, ejecutando una aniquilación coordinada. El receptor de alerta de radar SPO-15 de Ghost permaneció completamente en silencio. No podía detectar misiles termoguiados. Su única advertencia fue la aterradora visión de 3 puntos de luz furiosos que se expandían rápidamente en su vista de la cubierta. No había una solución elegante. Esto era un caos. Esto era un balón prisionero aéreo. Ghost comenzó a hacer virajes bruscos. Una secuencia de cambios de dirección 3G aleatorios y violentos cada 2 segundos, lanzando su MiG-29 por el cielo como una hoja atrapada en un tornado. Cada maniobra consumía 90 kilos de combustible irreemplazable de su reserva de 3.170 kilos. Jugaba al balón prisionero, donde las pelotas viajaban al doble de la velocidad del sonido, y perder no significaba quedarse de brazos cruzados, sino vaporizarse instantáneamente. Los misiles, con sus buscadores incapaces de mantener la precisión con un movimiento tan impredecible, se sobrepasaron secuencialmente. Éxito. Pero el éxito tuvo un coste devastador. Esas 3 nuevas estelas de humo actuaron como focos, iluminando su posición para un sistema de detección más antiguo y primitivo. Un radar ruso P-18 Spoon Rest, una reliquia de la era soviética, comenzó a registrar señales intermitentes. Esta antigua bestia opera en frecuencias VHF, emitiendo ondas de radio tan largas que pueden rodear las características del terreno y penetrar obstáculos. Piénselo así: los radares modernos son como haces de luz enfocados, fácilmente bloqueados por el terreno. El P-18 es como los graves profundos de un subwoofer. Atraviesa paredes. El operador ruso de VHF, un joven recluta que apenas había superado el entrenamiento inicial, observó las señales intermitentes. Eran inconsistentes, fantasmales, pero seguían un patrón. Tomó su radio, con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y adrenalina, y alertó a una batería de misiles Storm II, ubicada a 12 millas directamente delante de la trayectoria de vuelo del Ghost. El cronómetro estaba en marcha. Un sistema Storm II requiere 3 minutos para inicializarse desde un arranque en frío. El Ghost tenía ahora menos de 2 minutos antes de entrar directamente en la zona de combate de una de las plataformas de defensa aérea de corto alcance más letales de Rusia. Entonces la situación empeoró aún más.
El ambiente dentro de la cabina del Ghost se distorsionó repentinamente. Un sistema de guerra electrónica Krasuka-4 se había unido al combate, atacando sus conexiones satelitales GPS. En su pantalla de navegación, vio cómo el número de satélites se desplomaba de 8 a 5, luego a 4. Sus bombas JDAM-Air de fabricación ucraniana requerían la fijación de 8 satélites para una precisión milimétrica. Con solo 4, el margen de error podía representar la diferencia entre impactar un hangar o una zona de estacionamiento vacía. Pero los ingenieros ucranianos habían previsto esta contingencia. Aquí es donde se manifestó la auténtica innovación táctica. Ghost tuvo que ejecutar una maniobra de yo-yo a alta velocidad. Tiró de la palanca de control hacia atrás. 5G lo aplastaron contra su asiento eyectable, mientras el morro del MiG ascendía verticalmente. Estaba convirtiendo velocidad en altitud, una apuesta desesperada por alcanzar la altura suficiente para disparar armas limpiamente. Desde 50 metros, se disparó a 4.570 metros en tan solo 22 segundos. Una vertiginosa velocidad de 12.500 metros por minuto, acercándose a los límites estructurales del MiG-29 con postcombustión a plena potencia. Su velocidad aerodinámica se redujo catastróficamente, bajando de 460 nudos a 185 nudos. La alarma de pérdida comenzó a pitar con insistencia. Era como subirse a una montaña rusa, excepto que en esta ocasión un misil interceptor Mach-14 se dirigía hacia arriba para encontrarse con él en el vértice. Este ascenso fue un suicidio táctico, lo expuso por completo. Desde tierra, presentaba un objetivo perfecto y lento, pero fue un sacrificio necesario. Mientras ascendía, el dron Shahed que se encontraba abajo, invisible al caos que se desataba a su alrededor, ejecutó su misión a la perfección. No estaba designando el objetivo con láser, algo que los sistemas rusos podían detectar. En cambio, transmitió un último paquete de datos cifrados en el último momento, las coordenadas GPS exactas del hangar, directamente a las computadoras de guía internas de las bombas. El Krasuka-4 podía interferir satélites, pero no podía interceptar esa última transmisión. A 4.500 metros, con su aeronave temblando al borde de la pérdida aerodinámica, el pulgar de Ghost encontró el botón de liberación de armas. 2 paquetes guiados con precisión partieron, con franqueo pagado a su destino. Las bombas dieron una voltereta momentánea. Luego sus alas de planeo se desplegaron y comenzaron su silencioso descenso de 13 kilómetros hacia los gigantes dormidos que se extendían abajo. Ghost no tuvo tiempo de observar los resultados. Su SPO-15 emitió un fuerte tono de advertencia. El TORM-2 había fijado las armas. Un misil interceptor 9M331 estaba en el aire. Interceptar en 11 segundos. Dicen que volar alto es una sentencia de muerte, pero volar bajo es simplemente otra sentencia. Cuando estás a 640 kilómetros tras las líneas enemigas, no puedes elegir la supervivencia. Solo puedes elegir tu método de muerte. Las armas se separaron. Ahora podía contraatacar. Ghost giró el MiG en sentido inverso y apretó la palanca de mando contra su estómago, ejecutando una maniobra de S dividida, una técnica clásica de escape de los pilotos de caza. Se dirigía en picado hacia la tierra que acababa de abandonar, intercambiando altitud por velocidad. 6 cartuchos de chaff explotaron de sus dispensadores, formando una nube de 100 metros de ancho de tiras de aluminio que reflejaban el radar. Simultáneamente, 6 bengalas brillantes se expulsaron, cada una a una temperatura más alta que el escape de su motor, intentando seducir al buscador infrarrojo del misil entrante. Abajo, el operador ruso del TORM-2 era hábil, excepcionalmente hábil. Monitoreaba a través de su canal óptico cómo el MiG
se desvanecía en su propia nube de contramedidas. Pero el misil ya estaba en fase terminal, con su radar de a bordo activo y autónomo. Ignoró la señal de proyectil, fijándose en la mayor señal metálica que pudo detectar. El motor de babor del MiG, Ghost, cronometró su picado con precisión matemática, intentando crear una muesca Doppler, un punto ciego para el radar. Pero el tiempo se había agotado. El misil 9M331 no impactó directamente. No lo requirió. Su espoleta de proximidad detonó a 300 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para transformar su ojiva en una ráfaga de fragmentos de tungsteno. Ghost lo oyó más de lo que lo sintió inicialmente. Un sonido como el de un enorme martillo de acero golpeando una campana de iglesia. ¡Bang! Al instante, su cabina se iluminó como un adorno navideño. La temperatura de los gases de escape del motor se disparó hasta alcanzar zonas rojas críticas. Milagrosamente, la luz de advertencia de incendio permaneció apagada, una pequeña bendición. Redujo la velocidad, apagando por completo el motor dañado. Acababa de perder la mitad de su empuje, a 65 kilómetros tras las líneas enemigas, con toda una red de defensa aérea en alerta máxima y extremadamente hostil. Mientras Ghost luchaba por sobrevivir, sus dos bombas JDAM Air ejecutaban su misión con precisión fría y robótica. Perforaron el delgado techo metálico del hangar. Sus espoletas retardadas hicieron la cuenta regresiva. Perforaron 2 pisos de hormigón armado y acero antes de detonar. La primera explosión fue pura física. 180 kilogramos de explosivo tritonal se convirtieron en energía en microsegundos. La onda de sobrepresión alcanzó los 130 kilogramos por cuadrado centímetro, pulverizando las columnas de soporte de hormigón de 50 centímetros. La segunda explosión fue química. La bola de fuego de 1000 grados Celsius incendió el combustible de aviación de los bombarderos Tu-95. 8.000 toneladas de hormigón del hangar se derrumbaron en 2 segundos. Pero el verdadero espectáculo fueron las detonaciones secundarias. Los 16 misiles de crucero X-101 a bordo de un bombardero explotaron y sus ojivas detonaron en una reacción en cadena que envió una columna de fuego de 240 metros de altura sobre el cielo antes del amanecer. La inversión de $2.500 millones se había convertido en un infierno autosuficiente. Los satélites Maxar en órbita detectarían esta señal térmica durante las siguientes 72 horas. Ghost no presenció nada de esto. Estaba demasiado preocupado por sobrevivir. Vuelo monomotor. El sistema hidráulico emitía advertencias carmesí. Estaba luchando con una máquina moribunda. La autoridad de control se había reducido al 30%. Cada movimiento exigía una fuerza bruta masiva en la palanca y los pedales del timón. Se niveló a 240 metros, cuidando al avión herido sobre las colinas de Saratov. Fue entonces cuando la tierra misma estalló. Todas las posiciones antiaéreas Su-23 abrieron fuego. 2 cañones automáticos de 23 milímetros disparaban 950 proyectiles por minuto cada uno. Los rusos estaban usando fuego de barrera, creando literalmente un muro de acero en su trayectoria de vuelo. Cada quinto disparo era un trazador, pintando el cielo con líneas carmesí de muerte. Parecían algo de ciencia ficción, excepto que cada uno de esos rayos luminosos era un proyectil del tamaño de un pulgar que viajaba al doble de la velocidad del sonido. Lo tenían acorralado. Pero Ghost conservó un último truco. Volaba a través de su propia explosión sónica. La onda de sobrepresión distorsionaba la atmósfera, haciendo que las miras ópticas de los artilleros rusos brillaran como un espejismo de calor desértico. Sus disparos se desviaban. Empezó a esquivar de nuevo, pero con un motor con el sistema hidráulico fallando.
Era como intentar una cirugía cerebral montado en un toro mecánico. El distintivo tintineo de los proyectiles de 23 milímetros, perforando el revestimiento de aluminio de sus alas, llenó el espectro de audio de la cabina. Se extendía a territorio amigo, quizás a 56 kilómetros. El indicador de combustible parpadeaba con advertencias críticas. Poseía suficiente combustible para llegar a casa, o suficiente para estrellarse a 10 millas de distancia. Las matemáticas eran simples y aterradoras. Todos los indicadores de advertencia posibles se iluminaron. El MiG-29 apenas respondía. Una bestia herida que perdía fluido hidráulico y combustible. Los ingenieros soviéticos construyeron estos aviones como tanques de batalla voladores, con triple redundancia en cada sistema crítico. Pero incluso un tanque tiene sus límites. El Ghost los estaba superando todos. Tras él, la red de defensa aérea rusa experimentaba un caos organizativo. La enorme bola de fuego en Engels II había cegado sus instalaciones de radar de largo alcance con interferencias térmicas. Durante unos preciosos minutos, los operadores no estaban buscando al Ghost. Contemplaban con incredulidad la pira funeraria de su propia fuerza de bombarderos estratégicos. Esa confusión le proporcionó la única cobertura que le quedaba. Se desvió de su ruta de extracción planificada, añadiendo otros 5 kilómetros a su viaje. 5 kilómetros. Su tanque de combustible gritaba que no podía permitirse, pero era un riesgo calculado. Los rusos anticiparían que tomaría el camino más corto a casa. Predecir es igual a morir. La distancia de 56 kilómetros hasta las líneas amigas se sentía como 3.500. Cada vibración, cada temblor de la estructura del avión parecía terminal. El único motor restante funcionaba mal, forzado mucho más allá de los parámetros operativos. Estaba perdiendo altitud. La distancia de 244 metros se redujo a 180, luego a 150. Literalmente caía del cielo a cámara lenta. Entonces, un destello de esperanza en su sistema de comunicaciones, un tono codificado y distorsionado. Un equipo ucraniano de búsqueda y rescate estaba en alerta, rastreando la señal de su avión moribundo. Ya no estaba solo. Esa era toda la motivación que necesitaba. Luchando contra los controles que no respondían, logró nivelarse, rozando las copas de los árboles mientras cruzaba de regreso al espacio aéreo ucraniano. Lo había logrado. El aterrizaje sería, en el mejor de los casos, un choque controlado, pero estaba en casa. De vuelta en Saratov, el amanecer revelaba la magnitud de la devastación. La columna de humo era visible a 100 kilómetros de distancia. Los videos inundaron las redes sociales rusas. Una columna de humo negro donde horas antes se alzaba un activo estratégico. El gobernador local intentó vender la historia de un accidente de entrenamiento. Nadie la aceptaba. No se genera una bola de fuego de 200 metros de un cigarrillo caído. 5 bombarderos Tu-90 y 2 hangares, y muy probablemente el sistema de radar S-400 que se suponía debía protegerlos. Desaparecido. Una pérdida de $2.500 millones, confirmada por imágenes satelitales occidentales incluso antes de que se disipara el humo. Rusia no solo perdió aviones, perdió capacidad. Perdió casi el 50% de los misiles de crucero X-101 que había acumulado para los 2 meses siguientes. El sistema Torm-2, que casi destruyó el Ghost, no se inicializó para su siguiente misión. Su sensible electrónica se quemó por la sobrepresión de la explosión. Tras el ataque, Moscú se vio obligada a retirar 3 regimientos completos de S-400 de las posiciones de primera línea alrededor de Kharkov para defender puntos estratégicos en la retaguardia. Este ataque del MiG-29 abrió un agujero de 480 kilómetros en las defensas aéreas de primera línea de Rusia. Así que aquí va la pregunta. Si estuvieras en la cabina del Ghost,
mirando fijamente al Torm 2 antes de tu ataque final, ¿qué harías? ¿Harías un tonel de alta gravedad para intentar romper su bloqueo, o ejecutarías la maniobra perfecta de la muesca Doppler y te arriesgarías a quemar combustible valioso que no tienes? Comparte tu mejor táctica de evasión en los comentarios. La solución táctica más brillante será destacada en el próximo video. Hasta entonces, mantén la curiosidad, mantén la táctica y recuerda, a veces lo imposible es simplemente lo improbable. Nadie se esforzó lo suficiente. Adiós por ahora.